Mateo 27, la segunda mitad. Habíamos quedado en el verso 32 y el verso anterior era donde decía: después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Entonces, primero se tomaron un tiempo para burlarse de él, ponerle la ropa de rey, la corona, etcétera. Pero después le quitaron esa ropa y lo llevaron a crucificarlo. Verso 32. Dice: al salir hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Shimón. A este obligaron a que llevara el madero. Recuerdan que era costumbre, digamos, tenían un madero clavado en la tierra y el hombre que iba a ser colgado de ese madero tenía que llevar otro madero que era el traversal, ¿verdad? Como dirían los brazos. Entonces eso era lo que estaba cargando. En otros evangelios vemos como Yahushua llegó un momento donde ya no podía más, ¿verdad? Por todos los golpes que le habían dado y demás. Entonces tuvieron que llamar a un hombre que estaba por ahí para que él llevase el madero el resto del camino. Eso es curioso porque es como, ¿cómo le llaman los católicos al? De hecho estaba marcado cuando tuve la bendición de ir a Israel, estaba marcado el camino, lo que le llaman el Via Crucis, sí, sí, la vía hacia la cruz. Entonces, eso, ¿verdad? Se refiere al camino por el que tuvo que ir él desde que lo condenaron hasta que lo mataron. Pero obviamente no es exacto, pero digamos que fuera a la mitad. Yahushua llegó y no pudo más porque estaba demasiado golpeado, ya no podía llevar el madero. Entonces tuvieron que llamar a otro hombre para que llevara el madero hasta el final. Eso es como una representación del primero y el último, los dos bloques de llevar el sacrificio al cumplimiento, o sea, y lo que el sacrificio trae, obviamente, que sería el perdón de pecados. Entonces, el hecho de que alguien lo ayudó a llevar el madero hasta el final representa como el último que llega a llevar el plan hasta el final, a cumplir el resto, lo que queda. Sí, porque era, bueno, por un lado, porque los romanos así eran, ¿verdad? Bien malcriados. Entonces era como que iban por ahí y ellos decidían a quién mandaban. Entonces dijeron: usted lleve ese madero. Y yo, luego, ¿verdad? En el sentido de que le dieron la orden a alguien que estaba ahí y muy posiblemente le hablaron así de feo por la nación de la que era. ¿Sí me explico? Al no ser de ellos, los trataban como si fueran animales. Igual que los judíos ven como animales a los que no son judíos, ¿verdad? Según el Talmud. Entonces, tristemente, lo que es racismo, lo que es acepción de personas, está en todas las religiones que no son la verdadera. Y dice aquí: y encontraron, y a cuando salieron, encontraron a un hombre de Cirene, Shimón de nombre. Entonces, aquí hay algo curioso también, porque recuerdan que hay una parte donde Yahushua explica: si alguien le pide que le ayude a llevar la carga, digamos 1 kilómetro, llévela 2 kilómetros. Haga algo extra, haga algo más, lleve al extremo el favor, ¿verdad? El servicio hacia el prójimo y demás. Entonces aquí vemos a Shimón ayudando a Yahushua a llevar la carga hasta el final, hasta el destino. Por ende, como si fuera Shimón alguien que cumple lo que dijo Yahushua que había que hacer, ¿verdad? Los mandamientos. Cirene dice la supremacía del freno, lo que significa. Era una ciudad de Libia y dice: entre sus habitantes había un gran número de Yahudim, quien Ptolomeo I llevó allí cuando fue gobernador. La supremacía del freno, y como el freno de caballo. Entonces, él era un hombre de otra ciudad, de otro lugar, que eso lo más seguro es la razón por la que los romanos le hablan así y le ordenan hacer algo, ayudar a Mashiach. La palabra que aparece como obligaron, aquí como aparece, sí, obligaron, hay otras traducciones, pero sí, es como enviar a un mensajero, la palabra que aparece ahí del griego, mandar a un mensajero montado. Vean qué bueno esto. O sea, un mensajero que va montado a caballo. ¿Y de dónde era él? De la supremacía del freno de caballo.
¿Y dónde va el freno del caballo? En la boca. Por eso la escritura habla del poder de la palabra y la necesidad de controlar la boca o tener freno en la boca. Entonces, Yahushua es la palabra, el último es la voz. El último viene en un caballo blanco, ¿verdad? Sobre un caballo blanco, a poner freno a la boca de los creyentes que están invocando al enemigo. Poner freno a que ya no se invoque a Satanás, que no se honre a Satanás, que no se dé honor al falso Mesías a través de las falsas doctrinas, por ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, tanto Sirene, Shimón, y lo que significa la palabra que usaron para obligarlo, hace alusión al último. Shimón quiere decir escuchado, también quiere decir o tiene como raíz enemigo. Entonces, o odiado. Lo cual es particular porque el último va a ser odiado por el mundo entero. El mundo lo va a ver como un enemigo. Pero curiosamente es escuchado por los escogidos, porque los escogidos oyen la voz del buen pastor y le siguen. Y a través de Yahushua es escuchado por Yahweh. Entonces, como Shimón, que curiosamente recuerdan que Shimón era el nombre de Kef, originalmente Pedro, Yahushua se lo cambia y lo convierte en la representación de Yahushua en la tierra, el primero. Pablo es la representación del último. Pero si Pedro es la original o primera representación de Yahushua entre los discípulos, entonces es curioso cómo ahora Shimón es el nombre de este hombre que lleva el madero de Mashiach hasta el final, que en cierta forma es como Shimón Kef llevando el evangelio a través de su enseñanza hasta el fin de los tiempos en la escritura. ¿Sí me explico? Pero en lo que respecta al último, aquel que es escuchado por los escogidos y escuchado por Yahweh, odiado por el mundo, visto como un enemigo, lo del nombre Shimón. Quien viene con supremacía a ser el líder supremo, y la forma en que lo hace es viniendo en caballo como mensajero, poniendo freno en la boca, Sirene. ¿Está claro? Entonces, vemos cómo todo esto, así como se conecta con con Pedro por el nombre Shimón, y cómo él llevó el evangelio, siendo la representación de Mashiach, por eso llevó su madero, también representa como el último vendría como la segunda venida de Mashiach en un caballo blanco a poner freno a la boca. ¿Está claro? Al salir hallaron un hombre de Sirene que se llamaba Shimón. A este obligaron a que llevara el madero. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, ven ahí ese paréntesis, que significa lugar de la calavera. En las suyas aparecen paréntesis, o aparece como aquí. Eso sería una muestra de que esto estaba escrito en hebreo, y al pasarlo al griego pusieron el paréntesis. ¿Cuál es el significado de esta palabra en el griego? Lugar de la calavera. ¿Está claro? En hebreo sí es Gólgota. Sí, es Gólgota, es una palabra hebrea. Y así se llama el lugar. Que eso vendría siendo como un comentario del escritor. Y en este caso el traductor al griego. La palabra Gólgota es hebreo y quiere decir cráneo. Hay varias cosas que se dicen con respecto a este lugar, Gólgota. Uno, que se llamaba Gólgota porque ahí se hacía el censo de la gente, del pueblo. Entonces, ahí iba la gente para contar los cráneos, contar cabezas. 1, 2, 3, 4. Entonces una cosa es que ahí hacen el censo. Otra cosa se dice, otra historia por ahí muy particular, me parece muy poderosa si así es. ¿Se acuerdan cómo hemos hablado que el diluvio vino para destruir a los gigantes, entre otro montón de cosas? Y que los gigantes, muchos de ellos, porque no sé si todos, fueron petrificados a través del diluvio y se convirtieron en lo que hoy en día se conocen como montañas. Obviamente no todas las montañas son gigantes, no estoy diciendo eso, sino que algunas del montón de montañas rocosas de la tierra, algunas de esas fueron originalmente gigantes que fueron petrificados durante el diluvio. Quizá una pista de eso sea, ¿verdad?, la película Noé, que los gigantes eran de piedra. En la realidad no eran de piedra, eran como los seres humanos, solo que gigantes, y 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, y tenían más líneas de dientes. O sea, esa era la diferencia con el ser humano y gigante. Entonces, después cuando fueron petrificados es por todo el proceso que se da
naturalmente cuando se deja algo vivo bajo agua y todo lo que sucedió durante ese diluvio. Entonces también de ahí sacaban que se cree que las piedras preciosas, y eso lo considero una gran posibilidad por lo que vemos en la escritura con respecto a las piedras preciosas y el poder que tenían estas piedras preciosas, conexión con lo espiritual y demás, se cree que las piedras preciosas vinieron de partes o órganos de esos gigantes petrificados. Entonces dentro de las montañas habían obviamente los órganos petrificados, pero eran diferente tipo de órgano que, digamos, la piel, que otro órgano que el corazón. Entonces se petrificarían diferente. Y en ese caso de ahí habrían salido rubíes y cosas así, que son piedras preciosas que son muy difíciles de encontrar y que tienen una conexión con lo espiritual. Y muy posiblemente es porque venían de algo que tenía vida y algo que era un híbrido con ángel. Entonces, muchas cosas ahí. Y también el hecho de que Yahushua es la piedra angular, por ejemplo. Hijo, le agregamos una palabra y es piedra. Entonces, también hay una relación con el ser humano como una piedra, como si ellos callan, las piedras hablarán. Yahweh puede sacar hijos de Abraham de las piedras, etcétera, etcétera. Entonces hay una relación entre las piedras y los seres humanos. Y sí, por si algo también, no solo humanos, ¿verdad? Porque estoy hablando de gigantes, y también se habla de que hubo animales gigantes que fueron petrificados. Y pueden buscar gigantes o animales petrificados en internet y les van a salir fotos. Algunas fotos son simplemente, bueno, hay algunas fotos que son falsas, otras fotos que es algo que se parece mucho, pero uno dice no, tal vez no. Pero hay unas que no hay duda, o sea, no puede ser tan perfecta la imagen de una montaña entera que parece un ser humano acostado, ¿verdad? Como una mujer que es una montaña. El hermano Jorge que nos había mandado una foto de España, que era un indio, o sea, tenía forma de lo que hoy en día se ve como un indio. Entonces hasta les dan el nombre de, porque es obvio. Pero sí he visto tortugas, he visto elefantes, he visto, o sea, animales petrificados. Ahora, todo eso que estoy diciendo es porque algunos creen que Gólgota fue un gigante petrificado y Gólgota era la parte del cráneo. Por eso tenía forma de cráneo y se le llamaba Gólgota. Era el cráneo de un gigante petrificado en el diluvio. Lo cual sería sorprendente porque eso querría decir que el madero, la cruz, fue puesta en la cabeza del gigante y Mashiach fue sacrificado encima de un gigante para vencer a los gigantes, a los que se les dijo que vendría el Hijo del Hombre a vencerlos en el libro de Enoc. ¿Sí me explico? Entonces se les profetizó que un hombre vendría a condenarlos. Y si literalmente ese hombre fue sacrificado para condenarlos en la cabeza de uno de ellos, sería inmenso. Lo de Gólgota podría ser eso que mencioné. También mencionan, ahí se contaban los cráneos. Y la otra que dicen es simplemente es una montaña que tiene forma de cráneo. Simplemente por eso se le llamó así. Entonces, era un lugar alto para que todo el mundo pudiera ver a quienes estaban sacrificando. Ahí normalmente hacen los sacrificios para que todo el mundo pudiera humillarlos y demás. Y claro, ver para agarrarlo ellos como para que no actuaran como esas personas que estaban siendo sacrificadas, ¿verdad? Como una lección. Entonces, era un lugar alto y era por eso que desde ese lugar se podía ver el templo, la entrada al templo. Entonces, básicamente aquí está Gólgota, bajaba un poquitito, después venía un toquecito y estaba el templo, y aún así subía un poco más el monte por si algo. Y es por eso que desde donde estaba siendo sacrificado Yahushua se pudo ver, como dice Mateo, cuando el velo se rompió. La única forma es si era un lugar alto, se podía ver desde ahí, y también que eso indicaría que el velo que se rompió no fue el del lugar purísimo, sino el del lugar puro, porque en la Torah vemos que habían dos velos, diferente nombre, pero por función, velo. Me refiero en hebreo, tiene un diferente nombre. El de la entrada y el de, bueno, la entrada del lugar puro y la entrada del lugar purísimo. Son dos velos, como cortinas, pero tienen un término diferente para llamarles. Entonces, había uno a la entrada del templo, que ese habría sido el que se rompió porque se pudo ver cuando Yahushua fue sacrificado. De hecho, si solo hubiera sido el del lugar purísimo, ¿usted cree que los judíos hubiesen salido a decirles a los discípulos, oigan, se rompió el velo cuando mataron a su, ¿verdad? Lo hubieran mantenido oculto. Entonces fue algo que fue claro. Y eso quería decir que es el de la entrada. Y es porque Yahushua estaba abriendo la entrada para que todo hombre pudiese ir al templo. Ahora a través del último, los escogidos a través del último van a poder entrar al lugar purísimo. Porque es el segundo velo. Pero hay muchos, también por unas palabras de Pablo,
que malinterpretan, hay muchos que dicen, o sea, la mayoría, el 99% de las personas que hablan de esto dicen que fue el velo del lugar purísimo. Era por si algo. A cualquier persona con la que hablen o le pregunten, 99% les van a decir que fue el velo del lugar purísimo. Y Paulus menciona algo, pero a lo que se refiere Paulus es que Yahushua es el sumo sacerdote. Él es el único que a través del sacrificio pudo entrar a la presencia del Altísimo. Y por eso es él el que entra y entrega la sangre del becerro, porque él es el sumo sacerdote. Entonces él es el que sacrifica, por decirlo así, al último, como el sumo sacerdote sacrificaba el becerro en Yom Kippur. ¿Está claro todo? Entonces, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, aquí ponen un comentario, dice, vea si concordancia temática, entonces me tendría que ir más atrás, pero es básicamente lo que he mencionado, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Tenía una función también como de anestesia, ayudaba un poco a calmar, y por eso Yahushua no lo tomó, porque tenía que sufrir. Entonces lo rechazó, se rehusó, porque tenía que sufrir. Ahora, más adelante lo toma por el hecho de que tenía que cumplirse algo. En este caso, al menos, se está cumpliendo el que le darían hiel a beber. Hay una profecía que dice que le darían hiel a beber a Yahweh. Salmo 69, 21. Dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces, se podría decir que ahí él tuvo sed, por eso lo probó. Pero donde vio que era vinagre, dijo, no, en mi sed me dieron a beber vinagre. Por otro lado, como dije, al final vemos, y es que no me quiero adelantar, pero también comparándolo con otros evangelios, vemos que al final, antitos de morir, él dijo, me dan de beber, por favor, tengo sed. Y le alcanzaron una esponja llena y él tomó, y ahí dijo que todo se había acabado, todo se había cumplido. Y ahí es porque en lo que respecta a Yahushua y el Pesaj que él estaba cumpliendo, esa fue la cuarta copa. En Pesaj se toman 4 copas. Yahushua levantó la copa de la redención, que es la tercera, y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que se derrama por los muchos. Después vemos que lo atrapan, se lo llevan, y ahora está en el madero y le dan vinagre, que como ya hemos hablado, vinagre es vino agrio. Entonces ahí estaba en sí cumpliendo la cuarta copa para cumplir con toda la cena de Pesaj. Unos segundos antes de morir. Entonces dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron sacrificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Esto, como sabemos, ¿verdad?, aparece en el Salmo 22. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Exactamente lo que sucedió. Repartieron las partes diferentes de vestido que andaba, digamos, como una camisa, un pantalón, por decirles algo, ¿verdad? A uno las medias, al otro pantalón, al otro la camisa. Pero había algo que andaba encima de todo eso, que era de un solo tejido, era muy especial, y eso lo rifaron, para no romperlo, para no hacerle ningún daño, lo rifaron, tiraron suertes en sí, para que alguno de ellos se lo dejara. Y eso era profetizado en Salmo 22 y estaba sucediendo aquí. Exacto. El hecho de que era de un solo tejido lo conecta con la ropa de Yosef. Recuerdan que cuando, y acabamos de leerlo hace poco en Shabbat, los hermanos de Yosef agarraron a Yosef, lo tiraron en un hueco y agarraron su manto especial que su papá le había hecho, de manga larga, de colores, para representar que él era un príncipe que se iba a convertir en rey, que necesitaba dedicarse al conocimiento, sabiduría, entendimiento con respecto al gobierno. Y le quitan ese manto que era como la señal de la envidia que le tenían. Era como la representación física de cómo ellos sentían que él era el favorito del papá y todo eso. Entonces lo quitan, matan a un macho cabrío, llenan
de sangre eso y se lo llevan al papá y le dicen, esto es de su hijo. Y él dice que sí, entonces ahí se da cuenta que había muerto según él, ¿verdad? Según lo que pensó en ese momento, y era lo que quería que pensara, lo que querían los hijos de él, los padres de las tribus. Entonces, agarran el manto como el de Yosef, lo llenan de sangre, y eso representa la muerte de Yosef. Y Yahushua era hijo de Yosef, Yosef el esposo de Miriam. Entonces él, como un hijo de Yosef, le quitan el manto especial que traía y lo rifan entre ellos, porque lo están matando, entonces ya no lo necesita. Entonces, mientras lo están matando y su sangre, ¿verdad?, está siendo derramada, la sangre del macho cabrío de Yom Kippur, ellos están repartiéndose la ropa que lo muestra como Yosef, el que lo muestra como al que rechazaron por envidia, al que rechazaron porque era especial, en el sentido de que Yahweh le dio todo el poder. Entonces los fariseos tuvieron envidia, lo rechazaron y lo mataron. Y una vez más se ve lo del manto especial, que tuvieron que tirar suertes porque era de un solo tejido, y lo conecta con el de Yosef. Con respecto a lo anterior, ya casi sigo con esto, pero mencionó el hermano y creo que no lo mencionó el capítulo anterior, pero ya lo había hablado otro día. ¿Recuerdan de una costumbre que había del hisopo con la sangre que se le y las cenizas que se mezclaban con agua? Era un ritual bastante extenso. Se agarraba de eso y se le echaba a las personas para purificarlos. Entonces agarraba el hisopo, lo metían en esa agua mezclada con todo y purificaban a la gente, sí. También se tiraba en un arbusto espinoso un manto de escarlata. Y todo eso, o sea, es curioso porque parece muy particular, como que Yahweh pide esas cosas. Y ahorita estamos viendo cómo Yahushua está con la corona de espinas y le ponen un manto escarlata para burlarse de él. Además de que ya estaba sangrando de fijo, como la sangre que salía para purificar. Entonces estaba sangrando por todo lo que lo habían azotado, le ponen el manto y las espinas. Todo eso conectado con el sacrificio que se hacía para purificar al pueblo. Entonces cada detalle, aún aquello que hicieron por burla, o sea, en sus corazones era burlémonos, riámonos, humillémoslo, pero en realidad estaban cumpliendo Torah, estaban cumpliendo el ritual para traer el perdón de pecados. No, o sea, sí aparece en la escritura, pero no aparece entero. Entonces uno a través de, digamos, Talmud, Midrash, se da cuenta de cómo era el ritual entero. Y al ver el ritual entero es muy particular cómo confirma que Yahushua es Mashiach, porque con él se cumplieron esos detalles. Entonces eso es parte de las cosas que menciono de cómo aún, o sea, aparte de la escritura y aún en conocimiento judío de aquellos que rechazan a Mashiach, podemos encontrar confirmación tras confirmación de que él es Mashiach. Pero en sí el punto es que se hacía un ritual donde estaba combinado la sangre del animal sacrificado, la escarlata, el manto sobre un arbusto espinoso, entonces las espinas, el hisopo para limpieza de pecados, y a Yahushua le dieron con hisopo vinagre, lo cubrieron de escarlata, le pusieron espinas en la cabeza y lo hicieron derramar su sangre. Entonces todo ese sacrificio para purificación de pecados que hacía el pueblo cada año en el templo, lo cumplieron con Yahushua, que sería como, ¿verdad? Sabemos que cuando se pecó salieron espinas en las plantas que tienen espinas. Entonces el pecado es representado por la espina. Y a Yahushua ponerle la corona de espinas, por un lado se estaban burlando de él porque por ser rey le pusieron corona. Lo estaban ofendiendo en el sentido de que si él era Mesías, entonces era el Mesías o enviado o hijo, pero del ojo que todo lo ve, a quienes ellos llamaban el ojo espinado o Ain Kotz. Y en este caso sería una representación de Yahweh diciendo, él es el que va a pagar por todos los pecados, por el pecado que se ha hecho en toda la historia en el círculo de la tierra, ¿verdad? Como Yahweh hizo la tierra empezando con un círculo, él está sentado sobre el círculo de la tierra, dice Isaías. Entonces, curioso, ¿verdad? La corona sería un círculo sobre la cabeza de pecado que él llevó a pagar en el madero. Dice, así, ahí se hacían los censos, se contaban las cabezas, y tiene que ver al final de los tiempos con los 144,000 sellados en la cabeza. Ok, sí, eso sí no lo mencioné, buen punto. Verás, si en Gólgota, que fue donde pusieron a Mashiach como el centro de todo, porque tenía hasta uno de cada lado, ¿verdad?,
que sería una representación de los dos testigos, si en Gólgota sacrificaron a Yahushua y todo el mundo lo estaba viendo, en ese lugar donde contaban a las personas, entonces haría alusión a cómo en el cráneo, en la cabeza, Mashiach sellaría al censar a los 144,000, porque tienen que ser exacto el número, entonces un censo y cada uno sellado en la frente, en el cráneo. Buen punto. Exacto, la Tav es una cruz en el pictográfico y la Tav es la última letra del Aleph Bet, entonces llegó a completar todo en la Tav, en el madero. Dice, entonces, continuando con Mateo, cuando lo vieron sacrificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados lo custodiaban allí. Y sentados lo custodiaban allí. Ellos todos, ¿verdad?, descansando, tranquilitos, mientras él está muriendo y sufriendo por todos. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Yahushua, el rey de los Yahudim. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Entonces, el Pilato escribió, como normalmente se hacía, digamos, si iban a matar a alguien sacrificándolo así, entonces ponían encima de la cruz, por ejemplo, asesinó a alguien, asesinó a tal persona, o se robó tal cosa, digamos, que fuera que llegaran a ese punto de matar a alguien por eso, pero mi punto es, ponían el crimen arriba del madero. En el caso de Yahushua, su crimen era ser el rey de los Yahudim, lo cual obviamente no es un crimen, pero como los Yahudim son así, lo volvieron un crimen, por celos, por envidia, odio y demás. Entonces, pusieron, y ¿verdad? Como sabemos, los fariseos llegaron y le dijeron, ¿por qué pusiste el rey de los Yahudim? Debiste poner, él dijo ser el rey de los Yahudim. Pero Pilato dijo lo que puse es puesto, ¿verdad? Lo que escribí así se queda. Y él lo puso así porque él creía, tenía fe en que él, Yahushua, es el rey de los Yahudim, en que tenía razón, en que era la verdad, pero que los Yahudim, a cómo se comportaban y él los conocía, él dijo, esta gente no lo acepta, así de simple. Entonces le puse el rey de los Yahudim, porque tras de eso la esposa de Pilato llegó y le dijo que él era un hombre justo. Entonces el mismo Todopoderoso le dijo de este hombre. Entonces por eso Pilato lo escribió así. Ahora, recuerden que en los otros evangelios esto que aparece en el madero está un poco más extensa lo que decía. Le agrego una palabra. Aquí en esta versión de Mateo, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo simplemente dice, este es Yahushua, el rey de los Yahudim, ¿verdad? Este es Yahushua, el rey de los Yahudim. Como sabemos, Mateo fue escrito hablando de Yahushua como rey. Por ende es lógico que lo que él ponga sea solo la parte de rey. Este es Yahushua, el rey de los Yahudim. ¿Estamos? Pero vemos en otras partes que en lo que decía completo en el madero era Yahushua Hanotzri Umelech Hayahudim. Yahushua el Nazareno y rey de los Yahudim. Entonces, Nazareno venía siendo como parte del nombre Yahushua en el sentido de que, para ubicarlo, ¿cuál Yahushua? ¿El de dónde? ¿Sí me explico? Era como su dirección. Entonces, la culpa, o sea, de lo que lo culpaban era de esto, no de ser un nazareno, no de vivir en Nazaret. Lo culpaban de ser rey de los Yahudim. Entonces, por eso Mateo solo pone eso, Yahushua, el rey de los Yahudim. Pero sabemos que entero era Yahushua el Nazareno, rey de los Yahudim. En hebreo, como acaban de ver aquí, dice Umelech y rey. Y rey, pero en hebreo la I va conectada con la palabra que sigue, entonces la primera letra de esta palabra entera sería la Vav. Aquí es el artículo, Hayahudim. La primera palabra, la primera letra de esa palabra sería la Hei. Aquí la primera letra es la Yud y la primera letra de Hanotzri, el Nazareno, es la Hei. Entonces, aquí tenemos Yud, Hei, Vav, Hei. Por ende, en el madero, cuando Pilato escribió eso, porque recuerden que estaba escrito en hebreo, griego y latín, por eso es que en latín ponen en las cruces INRI, 4 letras,
porque habían 4 palabras. Inri de Yahushua, la I, la N de Nazareno, la R de Rex, Rey, y la I de Yahudí, o Yahudim. Entonces, Inri. Inri es la versión del latín, de lo que decía ahí en latín, como el idioma que se usaba en el catolicismo. Pero en hebreo, las 4 letras en vez de Inri serían Yahweh. Yud Hei Vav Hei, Yahweh. Entonces Pilato escribió, sin darse cuenta, que él era Yahweh en la carne, muriendo por nuestros pecados, el cumplimiento de lo que Yahweh había profetizado, ahí siendo colgado. ¿Está claro? Y bueno, en realidad también, ¿verdad? Lo llamaban nazareno, que era una forma de ofenderlo, porque ellos decían de Nazaret nunca salió nada bueno. Entonces era una forma como de ofenderlo, es como de tal barrio bajo, pongamos el barrio bajo, en vez de la provincia, o en vez de... pero también, en todo caso, por si algo, si hubiera sido el Galileo, siempre hubiera habido una hey adelante, entonces hubiera terminado siendo lo mismo. Vea, el Galileo. Y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este de Yahushua, el rey de los Yahudim. Dice, era común exponer, un comentario, públicamente el delito del criminal. En el caso de Yahushua, la inscripción indicaba que él era un sedicioso que aspiraba al título de rey. Vean también que el punto, que creo que aquí no lo menciona, por eso me adelanto. Bueno, por eso lo digo, y si lo menciona me adelanto. Que fue escrito en hebreo, griego y latín. Por un lado, eso muestra que el pueblo hablaba hebreo, no arameo, como dicen muchos. ¿Verdad? El mismo Mel Gibson hizo toda la película en arameo porque decía que ellos hablaban arameo. Y no es así. Por eso está escrito en hebreo, griego y latín. Entonces el pueblo hebreo hablaba hebreo. Sin embargo, una gran cantidad del pueblo hablaba arameo desde Babilonia, desde el exilio babilónico. Pero el idioma oficial es el hebreo, de los hebreos, lógico. Entonces, hablaban hebreo y como él era un hebreo, lo ponen primero en hebreo. En el imperio en el que se encontraban había conquistado el imperio griego, por ende el idioma más común hasta el momento era el griego, entonces lo ponen griego, y el imperio que había acabado de entrar y conquistado el griego era el latín, era el romano, por ende fue escrito en latín. Los 3 idiomas más importantes del momento, hebreo, griego y latín, por eso fueron escritos así. No que el hebreo fuese importante en el mundo entero, pero era importante para los hebreos, por eso él siendo un hebreo pusieron en hebreo. Entonces hebreo, griego y latín, lo cual es muy particular, porque eso muestra el proceso por el que pasaría el pueblo hebreo. A través de la falsedad de lo griego, lo helenista, las doctrinas falsas, Zeus, la vanidad de los templos griegos que eran los gimnasios, todas esas cosas, se metió al pueblo de Yahweh a través del cristianismo. Y al ser esparcidos por el mundo entero y echados en lugares que hoy en día son llamados tercermundistas, el pueblo hebreo, por las doctrinas falsas griegas, terminó siendo llamado latino. Entonces, hebreo, griego y latín, porque el pueblo iría por ese proceso. Como identidad, en el sentido, le quitarían el ser hebreos y ahora somos latinos. Pero ¿cómo latinos? Si el latín es un idioma. ¿Cómo la identidad de un pueblo va a ser un idioma? A menos de que estemos hablando de que la identidad, o sea, tan conectado como el hebreo, ¿me explico? El nombre es hebreo, somos hebreos, eso sí. Pero en lo que respecta al latín era el idioma del imperio romano. No era que alguien era... se podría, o sea, la conexión que se podría hacer es que un latín es un romano, que un latino es un romano. Pero ¿por qué terminamos siendo eso? Por todo ese proceso que acabo de mencionar. Exacto, cero, exacto. ¿Cómo es que todos los latinos, el 99.9% no tienen ningún conocimiento del idioma latín? ¿Cuántos latinos verdaderamente hablan latín? Y eso muestra que ese no es nuestra... O sea, un montón de cosas muestran eso. ¿Verdad? Obviamente porque se podría decir que tampoco hablamos hebreo, entonces ¿cómo vamos a ser hebreos? Pero lo de saber que somos hebreos tiene que ver con otras cosas, ¿verdad? La historia, lo que está en Deuteronomio y cosas así que después Yahweh nos lo ejemplifica con eso escrito en 3 idiomas. También, ¿verdad? Porque Yahweh dijo que nos volvería el lenguaje apartado, limpiaría nuestros labios. Entonces volvemos al hebreo. Y también hasta se podría ver cómo Mashiach mismo, el rey de los Yahudim, pasaría por ese proceso.
lo convertirían en algo falso a través de lo griego, como Jesucristo. Eso es griego. Pero después se manifestaría la segunda venida como romano, vestido de rojo, como dice Isaías 63, por el hecho de que lo convirtieron en algo falso. Entonces, hebreo, griego y latín nuevamente para representar Mashiach, a quien convirtieron en algo falso, pero después él se manifiesta y lo ven como falso por la falsedad que crearon. Entonces, si llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, entonces al justo lo van a llamar impío y al impío lo van a llamar justo. Entonces al Mesías lo van a llamar anticristo y al anticristo lo van a llamar Salvador. Entonces, dice, crucificaron con él a 2 ladrones, y uno a la derecha y otro a la izquierda. Aquí ponen, también puede traducirse por insurrectos o malhechores. Esto representa, ¿recuerdan en la transfiguración que apareció Moshe y Eliyahu al lado de Yahushua para representar el cumplimiento, de que Yahushua era el cumplimiento de la Torá y los profetas? Y también para representar que Moshe y Eliyahu son los 2 ungidos que están al lado del soberano de la tierra, de Zacarías, los 2 olivos que salen en el Apocalipsis 11, como los 2 testigos. Entonces Moshe y Eliyahu, los 2 testigos, confirmaron la transfiguración, etc. Aquí estamos viendo que en vez de Moshe y Eliyahu hay 2 ladrones, pero algo similar. Curiosamente, en la transfiguración Yahushua se estaba mostrando como ya exaltado, como sería después de la resurrección. Y aparece Moshe y Eliyahu y se les revela a los discípulos, a los 3 que andaban con ellos, que eran Moshe y Eliyahu. Aquí Yahushua está todavía en su carne aún antes de ser exaltado, de no buena apariencia, como dice Isaías 53, y no solo eso, estaba tan golpeado, como dice Isaías 52, que no se podía ver que era un humano, de lo golpeado que estaba. Entonces, la imagen era espantosa, y para el pueblo era, qué vergüenza, ese hombre dijo ser el Salvador, dijo ser el Mesías, y vea dónde está ahora. Entonces, todo lo contrario a la realidad era lo que ellos estaban percibiendo. Y hay 2 malhechores a cada lado. Pero si ellos a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, entonces serían bienhechores, que ellos veían como malhechores. Y estoy diciendo en el sentido simbólico, porque obviamente si eran malhechores, por algo los estaban sacrificando. Uno de los 2, Yahweh lo hizo justo, como sabemos. Pero el punto al que quiero llegar aquí es que a los 2 testigos lo van a ver como malos, así como estaban viendo a Yahushua como malo. En contraste con la transfiguración, Yahushua se ve sorprendente y aparece Moshe y Eliyahu. Pero aquí Yahushua se ve golpeado y como si fuera falso por lo que la gente piensa, y a cada lado un malhechor, insurrecto, un rebelde. Como los 2 testigos los van a ver como rebeldes en contra del sistema, malhechores porque están en contra del cristianismo y de Jesús y de Dios y todas esas cosas que han inventado. Entonces estos 2 ladrones representan a los 2 testigos. Y como dice Yahushua, la venida del Hijo del Hombre sería como ladrón en la noche. Entonces lo van a ver como un ladrón. Y a lo que me refiero con eso, o sea, por un lado es que no lo van a ver. Por más que lo vean, no lo reconocen. Como un ladrón trata de que no lo vean. Un ladrón trata de que no lo reconozcan, trata de que no lo escuchen, etc. Pero aún si lo ven, no lo reconocen porque está tapado o algo similar, tapado por la oscuridad, puesto que roban la noche. Entonces, cuando lo vean, no lo van a reconocer como Mashiach, lo van a reconocer como un impío, como un ladrón, como alguien que se quiere robar la estima, por ejemplo, de Yahweh, por ejemplo, cuando es todo lo contrario. Sorprendente. Y eso de hecho es una prueba para las personas que dicen si una persona se puede arrepentir antes de morir, si le cuenta. ¿Qué mejor prueba que eso? De que Yahushua perdonó a alguien antitos de morir, o sea, mientras estaba muriendo, no antitos de morir, mientras estaba muriendo. Cualquiera hubiera dicho, no, ya está muriendo, déjalo morir, que se condene. Y no dijo, ahorita nos vemos. Entonces, pero todavía no llegaba, entonces sigo. Dice, uno a la derecha y otro a la izquierda. Como dije, sí, malhechores, insurrectos. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza. Ay, vea la gente, y es que así es hoy en día, es igual, y se podría decir que mucho peor. O sea, así es la gente, ellos se dan por un hecho que lo que creen es correcto y por ende se burlan de cualquier cosa que sea un poco diferente a lo que ellos tienen establecido en su cabeza. Y más de uno me imagino diciendo, y saber que yo creí que él era un momento. Uy, saber que yo lo seguí un día, saber que yo estaba ahí comiendo cuando multiplicó la comida.
O sea, de fijo más de una persona ahí burlándose antes había estado de acuerdo en algo. Porque sabemos que eran multitud de las que lo seguían. Que no estuvimos en ese momento. Bendito Yahweh. Ahora, hoy, y como digo, bueno, bendito Yahweh en ese, te refieres a nuestros antepasados que estaban en España. Sí, bendito Yahweh que no. Pero también por otro lado debemos confiar y creer que de ser así habríamos estado, ¿verdad?, entre los que sí creían. Que eran pocos, pero habían. Entonces, dice, los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo, tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Yahweh, desciende del madero. Bueno, no decían Yahweh, si eres hijo de Elohim, desciende del madero, desciende de la cruz. Vean cómo le decían, tú el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, tomando algo que él dijo y malinterpretándolo como todavía hacen. Él se refería a su propio cuerpo, él estaba diciendo, mátenme y me levanto en 3 días. Nadie entiende nada, más bien se burlan de él mientras lo está cumpliendo, lo cual es sorprendente. Está cumpliendo lo que ellos están diciendo y lo utilizan para burlarse de él, porque están así de ciegos. Tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Él no dijo que él lo iba a derribar. Él dijo, derríbenlo ustedes, destruyanlo ustedes, porque serían ellos los que lo matarían. Si él derribase el templo sería porque se estaba suicidando, y no fue así. El que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Esto es testimonio en contra de ellos, porque ellos mismos confesaron que ellos sabían que en 3 días se levantaría y aún así se estaban burlando de él 3 días antes. Vea si eran tontos. En el sentido de que mejor se esperan 3 días después a ver qué pasa. Sí, no. Y también que quede claro, ¿verdad? Es que no entendían que el cuerpo de Mashiach es el templo. Eso no había nada, o sea, no había ninguna conexión entre lo uno y lo otro en ese momento. Entonces, al oír templo, para ellos es el edificio. Tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Elohim, desciende de la cruz. Y esto es el mismo Satanás, poniendo tentación mientras está en el peor momento, en lo más bajo, aunque estaba colgado alto, ¿verdad? En lo más bajo de su vida, Satanás está poniendo palabras en la comunidad, en el pueblo, para tentarlo a bajarse del madero, tentarlo a detener el plan de Yahweh. ¿Sí me explico? La gente ahí por su lado me estoy burlando, pero es Satanás el que les ponía esos pensamientos y esas ideas. Dígale que se baje, dígale que se baje, dígale que se baje. Haga que se baje para que todo se venga abajo. ¿Sí me explico? Entonces, si eres hijo de Elohim, desciende del madero. Y nos podemos imaginar a Yahushua en ese momento diciendo, uy, qué ganas de verdad. Qué ganas bajarme y mostrarles a todos, ¿verdad? La verdad. ¿Qué podría decir la carne? Porque sabemos que vino en carne. O sea, no me puedo imaginar, ¿verdad?, el corazón de Yahushua, puesto que está ahí y él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero si nos ponemos en lo que puede pensar la carne, lo que le podía estar diciendo la carne es, uy, qué ganas de bajármelo, de bajarme y colgarlo usted, como acaba de decir el hermano por acá. Es usted el que debería estar aquí, no yo. Estoy aquí por usted, y 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 todos ustedes están burlando, ¿verdad? Porque sí quiero dejar algo claro. La carne de Yahushua no tenía inclinación al mal, ¿verdad? Entonces no era como que la carne le iba a decir las cosas malas, pero tenía carne. Entonces iba a pensar cosas como, hey, me está doliendo demasiado, sé que tengo el poder, esta persona me está diciendo esto, 1 más 1 es 2, pues qué ganas de soltarme, ¿verdad? Pero por eso es que Satanás le llegaba de afuera, de la boca de las otras personas. De lo que las otras personas le decían era que le llegaban esas ideas. Porque así como la carne le puede decir bájese, pero la carne de él no hacía eso, entonces Satanás se encargaba de que la carne de los demás se lo dijese, en los que sí estaba la inclinación al mal. ¿Está claro eso? En la anterior, las tres tentaciones de Mashiach fueron fuertes porque llevaba 40 días de no comer. Aquí fue muy fuerte porque estaba golpeado, cansado, sufriendo, y se le estaba yendo la presencia del Padre por un momento para que pudiera morir. Entonces, grandísimo. O sea, sí, lo que pudo haber sentido él, pero no se supone que todos ustedes son hijos de Abraham, no se supone que todos me esperaban. También el dilema, me imagino en la cabeza, es que él sabía que lo iban a rechazar. Entonces, como yo sabía todo esto, pero aún así me lo sigo preguntando. ¿Cómo puede ser posible que esto esté pasando a pesar de que ya sabía que así pasaría? Es porque una cosa es verla venir y otra es bailar con ella.
Sí, 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 porque también dice la escritura, ¿verdad? Que a través del sufrimiento aprendió obediencia. Este fue el principal momento, el de más sufrimiento y más obediencia. Es no puedo, pero no debo, por ende no quiero. Piense lo que quiera usted, después veremos. Que esa es la clave también, y de ahí viene, no directamente, pero el que ríe de último ríe mejor. Y por eso Yahushua fue representado por Yitzhak. Él se reirá, significa Yitzhak. De último. Cuando todo el mundo lo vea y diga, uy, al que colgamos, vea que torta donde está en el trono. Si eres hijo de Elohim, desciende del madero. De esta manera también los principales Kohanim, junto con los escribas, los fariseos y los ancianos, se burlaban de él y decían, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Una vez más, testimonio en contra de sí mismos, testimonio en contra de ellos, porque ellos mismos están confirmando que saben que salvó gente. Saben que era un salvador y ellos decidieron matarlo. Y el que no se quiera salvar a sí mismo es una muestra de su humildad. Es una muestra también de cómo Yahweh acepta el libre albedrío del hombre, porque él se lo regaló. Por ende, la voluntad permisiva. Y vean aquí cómo la voluntad permisiva y la voluntad perfecta se cruzaron en la cruz. ¿Por qué? Porque la voluntad perfecta era: tengo que pagar por los pecados de la humanidad, como lo profeticé. Y la voluntad permisiva era: si quieren, matan al Mesías, que es su Salvador. ¿Sí me explico? Y eso decidieron hacer. Tuvieron el permiso de matar a Mashiach. Pero sorprendentemente terminó siendo eso el plan perfecto. Por ende, ahí se cruzó la voluntad permisiva con la voluntad perfecta para traer todo a una unidad. Entonces, de esta manera también los principales, todo eso ya lo dije, y decían: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, que descienda ahora del madero y creeremos en él. Otra vez, Satanás. Si se baja del madero, no muere, y si no muere, no hay perdón de pecados, y si no hay perdón de pecados, todos ellos y todos nosotros condenados. Por ende, ¿qué ganan ellos con que se baje? Ver para creer. Y 30 años más de vida. Punto. Pero si no se baja, tenemos vida eterna. Creyendo sin ver. Entonces, ellos están diciendo ver para creer. Que se baje y le creemos. Y usted se imagina, es que lindo, qué lindo, ¿verdad? Pensar hipotéticamente en que se hubiera bajado y les hubiera dicho: ahora sí, ¿qué van a hacer? Ni así creen. Sí, por un lado, o buscarían algo para no creer, o por otro lado, no merecerían ser perdonados nunca por el punto al que lo llevaron. Es como: te vamos a hacer sufrir a lo peor para ver si te atreves a decir, a mostrarnos, cuando ya lo había hecho muchas veces. Y dijo: si no me creen a mis palabras, crean a mis obras. No sanó un ciego de nacimiento, no levantó un muerto, que son milagros que en el judaísmo se dicen que el Mesías verdadero cumpliría. Pero ahora hay judíos que dicen: el Mesías no tiene que hacer milagros, en ningún lugar dice eso. ¿Y por qué pueden decir eso? Porque en el judaísmo es permitido tener 15 opiniones de una sola cosa. Entonces este rabino dice algo, unos se adhieren a eso. Este rabino dice lo contrario, otros se adhieren a eso. Pero todos los rabinos están de acuerdo, según ellos, en que Yahushua no es el Mesías. Qué particular. Lo único que tienen de acuerdo es eso. Porque para todo lo demás, diferentes opiniones. Si es el rey de Israel, que descienda ahora del madero y creeremos en él. Qué particular, porque Yahushua vino como el sumo sacerdote. No lo entendieron. Se podría decir que por eso no se bajó. ¿Sí me explico? Ellos ni siquiera estaban entendiendo el cumplimiento y por eso dicen eso. Porque Yahushua vino como el sumo sacerdote, el último viene como rey. Dice: entonces a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. También vean eso, no se puede salvar. ¿Quién dice que no puede? Por no entender Isaías 53. Es que ellos dicen no puede, no quiere, no debe. Porque el día anterior sí quería, pero se dio cuenta que no debía. Cuando oró al Padre y le dijo: si puedes, pasa la copa de mí sin que yo la beba, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces ellos no entienden esas cosas y lo juzgan, lo condenan con sus palabras, como ya lo hicieron también, ¿verdad? En lo literal, aquí en lo espiritual. Como mucha gente hace. Como no pueden pensar más allá de lo que tienen en su cabeza, entonces dan por un hecho que lo que la otra persona está pensando o haciendo es lo que ellos se imaginan. Como por ejemplo, no puede. ¿De dónde sacan eso? Porque no lo hace, porque ellos lo harían. Como ellos lo harían, salvarían su pellejo, sin importarle el resto,
como la voluntad del Padre, entonces ellos dicen, él, si no se salva es porque no puede. ¿Sí me explico? Uno juzga a los demás según su propia vara de medir, y así va a ser juzgado por Yahweh. Uno proyecta hacia los otros lo que uno es. Por eso es que ellos estaban proyectando sobre Mashiach, como diciendo, si nosotros estuviéramos en su posición, nos salvamos. Si él no lo está haciendo, es porque no puede. Esa matemática es incorrecta, porque no están tomando en cuenta el plan de Yahweh, no están tomando en cuenta la voluntad de Yahushua de cumplir con Yahweh, etcétera, etcétera. Solo están tomando en cuenta sus emociones, su miedo a tanto sufrimiento que estaban viendo ahí. Solo están tomando en cuenta su ego, su soberbia, que si fueran Mesías estarían gritándolo y soltándose diciendo, ahora sí, todos mueran porque yo soy. Pero Mashiach humildemente dijo que se burlen, que rían, que sigan, después vemos. Y eso es verdadera fe, después vemos, es verdadera fe, como Abraham. Me muero, después vemos cuando me resucita y me da la tierra prometida. Yo le creo de todas maneras, eso es fe, después vemos. Ver para creer, lo contrario de la fe. Y así es el judaísmo hoy en día. Por eso los judíos dicen, están esperando un hombre que haga esto, esto y esto y esto, y después le creen. Y no es así como Yahweh dice que tiene que ser. Es usted le cree y después hace esto, esto y esto y esto. Pero ellos lo ven todo al contrario. Exacto, por la ilusión que hace el escapista. Pero si el escapista les revela el conocimiento de cómo es que lo hace, dirían, ay, esa estupidez. ¿Cómo caímos? Qué tontos. Pero se van por la ilusión porque el ojo fácilmente es engañado. Como dicen, ¿verdad? Es más rápida la mano que el ojo. Bendito Yahweh. Porque el ojo de Lucifer y la mano de Yahweh se van a enfrentar. Si es el rey de Israel que descienda ahora del madero y creeremos en él. Falta de respeto. Confió en Elohim. Líbrelo ahora si le quiere. Porque ha dicho soy hijo de Elohim. Entonces aquí porque vea que estamos viendo que dice escribas, bueno, principales sacerdotes, o sea, los que más se supone que sabían de la Torá y la respetaban y enseñaban misericordia y justicia, todo lo contrario. Los escribas, que son los que escribían la Torá, por ende se la sabían de memoria, pero parecía que no, porque aquí estaban descartando toda la Torá, pidiendo que se cumpliera lo contrario a lo que la Torá dice. Los fariseos, que era, ¿verdad?, la secta con más poder religioso ahí. Los ancianos, que normalmente los ancianos son los más sabios, se burlaban de él. Por ende, vemos que ninguno de ellos servía para nada, en lo que respecta a lo que se supone que debían hacer. El que escribía, nada estaba recibiendo de lo que escribía. El sacerdote no estaba conectando al pueblo con el Altísimo. El fariseo era la peor de las sectas. Y los ancianos parecían niños inmaduros. Se burlaban de él y decían, a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel que descienda ahora del madero y creeremos en él. Confió en Elohim, líbrelo ahora si le quiere. Como diciendo, porque nosotros no lo queremos. Si Elohim lo quiere, pues que lo salve. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Lo rechazamos y lo sacamos del mundo. Que es similar a los hermanos de Yosef. Lo echamos en el hueco y ahí vamos a ver qué pasa con él. Nosotros vámonos a seguir la vida. Por el odio que le tenían a Yosef, por la envidia que le tenían. Porque ha dicho, soy hijo de Elohim. Y eso también, testimonio en contra de ellos. ¿No dicen los judíos que ellos son hijos de Elohim? No agarran los judíos versos de la escritura para decir, nosotros somos los hijos, nosotros somos el hijo. Entonces, ¿en qué pecó él? Si él era hebreo, si él es israelita, ¿en qué pecó en decir lo mismo que ellos dicen? Solo porque mostró claramente la diferencia entre que él estaba diciendo la verdad y ellos no. Estaba mostrando la diferencia entre un verdadero hijo de Yahweh y un hijo de Satanás. Eso fue lo que les molestó y por eso lo matan, para que no haya comparación. Para que nadie pueda decir, un momentito, yo creo que estos sacerdotes son de Satanás. Mátenlo, dijeron. ¿Sí me explico? Entonces, soy hijo de Elohim, eso fue lo que dijo. Ellos también dijeron eso, entonces ellos merecen el mismo castigo. Si ellos, por decir soy hijo de Elohim, le dieron tal castigo a Yahushua, ellos merecen el mismo castigo. Porque con la vara que mides serás medido. Así midieron a Yahushua, ahora a ellos les toca. Porque ellos dijeron ser hijos de Elohim. ¿Lo son? No. Denles el mismo castigo. Y obviamente debería ser peor por el mal juicio que hicieron con Yahushua, pero bueno. Del mismo modo lo insultaban los ladrones que habían sido sacrificados con él. Ahora, aquí Mateo, como es un evangelio donde habla de Yahushua como rey, etcétera, etcétera. Entonces aquí menciona a los dos, estaban insultándolo. En otro evangelio vemos, o sea, se comenta más allá,
O sea, es posible que los dos hayan empezado a insultarlo, pero después de unas horas de sufrimiento y de ver cómo él no respondía y se mantenía firme y hasta oraba por ellos en el madero, que uno de los dos haya dicho, no, la verdad es que no debería yo insultarlo, porque estoy en la misma situación que él. Y por eso ese es el que en otro evangelio le dice al otro ladrón, hey, pero no estamos nosotros en la misma situación. ¿Por qué le hablas así? Entonces en otro evangelio vemos como que uno es positivo y el otro negativo, por si algo. Pero aquí Mateo lo deja en eso, lo estaban insultando hasta aquellos que estaban con él en el problema. Que en cierta forma, curiosamente, si estos dos representan a los dos testigos al nacer en el mundo en confusión, lo insultan a través de la doctrina falsa, sin querer, hasta que se llegan a dar cuenta que lo estaban insultando llamándolo Jesús y todo lo demás, que es la doctrina falsa. ¿Sí me explico? Del mismo modo lo insultaban los ladrones que habían sido sacrificados con él. Por eso él murió por todos, aún por los 144,000 que al final lo aceptan, porque hubo un tiempo donde no lo aceptaban, hubo un tiempo donde lo rechazaban, al menos en ignorancia, otros consciente. Dice el 39 de Lucas 23, uno de los malhechores que estaba colgados lo insultaba diciendo, si tú eres Mashiach, sálvate a ti mismo y a nosotros. Vean qué cáscara. Sí. O sea, todo torcido. Si tú eres el Salvador, sálvate a ti mismo y de una vez nos salvas a nosotros. Como diciendo, igual que los fariseos, si usted me salva, le creo. Si no me salva, no le creo. Pero la única forma de ser salvo es creyéndole antes. Claro, porque si no, no se lo merece. Así de simple. Entonces, él está haciendo como los fariseos. Si tú eres Mashiach, sálvate a ti mismo y a nosotros. Como los fariseos y tal vez un astuto, en el sentido de que de ahí está pidiendo salvarse a sí mismo, ¿verdad? Tampoco es tonto. Respondiendo el otro, lo reprendió, diciendo, ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Elohim? Vean eso, como el otro llegó a temer a Elohim estando en esa condenación. O sea, vean qué particular, esto es muy poderoso, porque un mismo castigo para una persona puede ser para condena, y para otra persona puede ser para purificación, para rectificación, para salvación. Un mismo sufrimiento. Uno lo tomó para hundirse más, al decir, sálveme, si usted es el Mesías. Y el otro, al decir, ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Elohim? O sea, él, al estar en esa condenación, llegó a temer a Elohim, llegó a decir, sí, me equivoqué, no debí haber hecho lo que hice. El otro más bien está viendo a ver cómo se zafa de lo que hizo. ¿Sí me explico? Entonces, mi punto es, igual la cárcel, bueno, no es igual, pero, por ejemplo, ¿verdad? Porque la cárcel se supone que es para reformar a la gente, sin embargo, casi que lo contrario es lo que termina dándose por cómo se dan las cosas ahí. Pero mi punto es que alguna persona puede entrar a la cárcel y salir arreglado, y otra persona sale peor porque aprendió un montón de mañas nuevas. Depende de la persona, lo que quiere hacer con su vida. Porque aquel que quiera hacer, como he mencionado en otras ocasiones, que lo que el hombre quiere hacer va a ser ayudado por los cielos. Si quiere hacer lo malo, van a haber entidades que lo van a ayudar a hacer lo malo. Si quiere hacer lo bueno, van a haber entidades que lo van a ayudar a hacer lo bueno. Porque Yahweh nos dio libre albedrío. Entonces, dice, ni siquiera estando tú en la misma condenación, ¿temes tú a Elohim? Nosotros a la verdad justamente padecemos. Él reconoce, nosotros estamos padeciendo justamente. Hicimos lo que nos está pasando lo que nos merecemos por aquello que hicimos. Lo cual es particular porque a pesar de que los dos testigos mueren y su muerte es para expiación, en sí la del testigo como Moshe, la otra es de Shalom. El testigo como Moshe muere para expiación de pecados. Curiosamente, la única forma de que eso pueda funcionar de expiación es si él mismo es expiado por Yahushua. Entonces, como he explicado, una forma de verlo en el aspecto personal del último sería que él paga por sus propios pecados a través del sufrimiento que pasa para poder llegar a recibir la bendición que Yahweh le tenía. ¿Sí me explico? Pero llega a eso a través de su fe en Mashiach. Mashiach le da la fuerza para ir a morir sacrificado. Y a través de esa muerte, como la muerte es la paga del pecado, está pagando para levantarse y recibir lo que Yahweh le ha prometido. ¿Sí me explico? Entonces es como si el ladrón estuviese diciendo, nosotros justamente estamos muriendo, nosotros merecemos morir. Los dos testigos, por decirlo así, pocas palabras, merecen morir. No así Yahushua, porque los dos testigos sí pecaron, Yahushua no. ¿Sí me explico? Entonces están como en la posición de los dos ladrones. Nosotros merecemos morir, él no.
Entonces, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Ahí, ese ladrón está reconociendo a Mashiach como Salvador y está confesando con su boca, como vemos en Romanos. No está confesando el nombre de Yahushua, como para salirse del madero y irse caminando ahí, pero está confesando que Él es el Salvador. Está confesando que Él no pecó nunca. Entonces, al decir que Él nunca pecó y que está pasando por sufrimiento sin merecerlo, está entendiendo que está pagando por uno. Está entendiendo que Él es justo, que cumplió la Torah y por ende no merece morir, etcétera, etcétera. Eso es clave. Y por eso Yahushua le responde. Bueno, y dijo a Yahushua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vean qué poder, esa fe de ese hombre sorprendente. Porque le estaban diciendo, si usted es el rey, bájese. ¿Y qué le dice él? No, cuando venga en su reino, porfa, acuérdese de mí. Está creyendo para la vida que viene. El otro, ¿cuál vida que viene? Por favor, bájeme de aquí ya. Quiero seguir con esta vida, como los del mundo, que siguen en este mundo. Mientras que nosotros queremos la vida que viene, porque acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, que está confirmando su fe en que Yahushua es el rey, o sea, en el que nos da el reino y que se va a manifestar otra vez. Y le dice, por favor, acuérdese de mí. También vean que es como la misma petición de los dos ladrones, pero la de un ladrón es según la carne, la del otro ladrón es según el espíritu, porque tiene fe en que hay otra vida. Acuérdese de mí después, porque yo sé que ustedes le creo. Mientras que el otro está diciendo, para creerle, sálveme ya. Todo ya, lo quiero ya. Y así es la gente ya, ahorita. ¿Sí me explico? En este caso, cuando uno es bueno y uno malo, representaría a Jacob y Esaú como el pueblo y las naciones, también como el pueblo de Yahweh y las naciones. Las naciones, los que son del mundo, quieren esta vida, por eso se van a poner la marca de la bestia. Los que son de Yahweh entregan esta vida, por eso Yahweh les da la eterna. Entonces Yahushua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Usted se imagina, él estaba pensando en, ok, voy a ir a dormir quién sabe cuántos siglos, pero cuando usted vuelva, se acuerda de mí, me levanta. Y Yahushua le dice, no, hoy mismo vamos a estar hablando más tarde. Hoy mismo vamos a estar en el paraíso. Y el otro ladrón allá en el infierno, ¿en qué momento? Porque Yahushua al decir, perdónanos porque no saben lo que hacen, una forma en la que Yahweh les dio el perdón, les ofreció el perdón, fue revelándoles que Yahushua resucitó. Ellos ahí debieron arrepentirse. Pero ¿qué hicieron? Pagaron para que empezaran a mentir y decir que no, que el cuerpo se lo robaron. Entonces rechazaron el perdón, porque ahí debieron arrepentirse. ¿Sí me explico? Aunque obviamente, como lo habló en general, puede haber una persona que no estaba entre los sacerdotes, que no pagó, que después viene al mundo otra vez y acepta Mashiach, y fue por lo que Yahushua oró. Vuelvo a Mateo 45, ver el verso. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas hubo oscuridad. Desde la hora sexta hubo tinieblas hasta la hora novena. O sea, desde las 12 mediodía hasta las 3 de la tarde. O sea, desde el momento donde más brillante está el sol, se apagó. Que representa como Yahushua es el sol. Es la luz del mundo. Y lo estaban apagando, según ellos. Exacto. Y aquí estamos hablando de algo como un eclipse. ¿Verdad? Aquí fue algo mayor que simplemente nubes. Esto fue que se oscureció el sol. 3 horas. Es un montón de tiempo. Entonces se podría decir, bueno, los eclipses de sol duran diferente a los eclipses de luna. Pero en todo caso, o sea, esto parece haber sido algo que, bueno, obviamente que nadie se esperaba. Y digo eso en el sentido de que en el pasado también se podían prever los eclipses. En el pasado había gente que lograba saber cuándo iba a haber eclipse antes de tiempo. No es como que solo con computadoras. Y a eso me refiero. Es como que no se esperaban este eclipse. No se esperaban esta oscuridad por 3 horas. Y como dije, es que ellos mismos estaban apagando la luz del mundo al matar a Yahushua, que iba a estar en la tumba 3 días. Por eso el sol se apagó 3 horas. ¿Se me explico? Entonces, Yahushua, la luz del mundo, lo están matando, se apaga. Y eso debió ser, o sea, que Yahweh es que es bueno. Y no puedo decir y medio porque solo Él es bueno. Nosotros somos los que somos medio para abajo. Solo Él es bueno. Y Él está diciendo, ok, voy a apagarles la luz para ver si entienden. Ahora sí creen que están matando al hijo. No, ay, ay, ay. Sorprendente. Usted se imagina estar matando
al hombre que dijo ser el hijo del creador y cuando lo matan se apaga la creación. El susto. Pero no. Ahorita vuelve, dele tiempo, fariseo. También, sí, como la plaga de tinieblas de Egipto. Exacto. Al matar al cordero se fue la luz. Entonces dice, obviamente así no fue como pasó literalmente en Egipto, ¿verdad? Pero estoy diciendo simplemente la conexión. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Yahushua clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, poderoso mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani, que es del Salmo 22 también. Recuerdan que, ahora lo leímos, el Salmo 22. El Salmo 22 tiene montones de profecías con respecto a Mashiach. Y las que no se cumplieron con Mashiach el primero, lo más seguro se van a cumplir con Mashiach el último. Salmo 22 dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Como si fuera la primera mitad Yahushua y la segunda mitad del último. Elí, Elí, lama sabactani, el primero. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El último. Ahora, en lo que respecta a ese Elí, Elí, lama sabactani, Yahushua se puede ver de dos maneras. Se puede decir que quizá Yahushua sintió la separación del espíritu de Yahweh de su cuerpo y por eso lo dijo. Pero claramente Yahushua conoce toda la escritura, conoce todo lo que tenía que cumplir y quizá por eso lo dijo. O sea, puede ser que lo haya dicho porque estaba cumpliendo la profecía de Salmo 22.1. Pero puede ser que en el momento de desesperación lo dijo porque lo sintió. Y así se cumplió lo que ya Yahweh había revelado a través de David. ¿Está claro? En todo caso, que la pregunta sería ¿por qué Yahweh lo abandonó? ¿Por qué lo desamparó? Claramente eso no es una realidad. No lo desamparó, pero lo tuvo que dejar por un instante. Porque si no lo deja, no se muere. Yahweh tuvo que volver a ver para otro lado. Como cuando uno ve a alguien que ama sufrir, por ejemplo. Y dice, ay, no quiero verlo. Aún cuando ve a alguien que uno no conoce sufrir. Uno dice, uy, qué feo, si es demasiado el sufrimiento. Entonces, en el sentido como un papá viendo a su hijo, quitó el rostro por el dolor que sentía de verlo sufrir. Pero al quitar el rostro, lo está dejando morir. Porque mientras Yahweh, el que causa la existencia, esté atento a uno existe. Cuando el que causa la existencia se desentiende, uno deja de existir. Entonces, cuando Yahushua tenía que morir, Yahweh dijo, me tengo que desprender de él, porque si no, no se muere nunca. Si no me voy, no se muere. ¿Está claro? Entonces Yahweh tuvo que separarse para que él muriese. Y por eso en ese momento él dice, Elí, Elí, lama sabactani, que eso es también sorprendente. Yahushua estaba tomando todos los pecados sobre sí mismo. Los pecados del mundo los estaba tomando sobre sí mismo. Y esa es la razón por la que Yahweh se separa. Porque Yahweh no puede estar junto al pecado. Yahweh no puede estar en la impureza, en el pecado. Y como el pecado fue puesto sobre Mashiach, entonces Yahweh se separa. Yahushua nunca había sentido separación del poderoso, separación de Yahweh. Toda su vida Yahweh había estado con él y lo había sentido y lo había oído. Porque nunca pecó. En este momento toma los pecados, entonces Yahweh se aleja. Y esto es clave también porque Yahushua nunca sintió separación con el Padre. Porque él nunca había pecado. Nosotros, por haber pecado, hemos estado separados desde que conocemos del Padre. Tristemente, en el sentido de por venir del hombre con pecado en la carne, etc. Entonces Yahushua en ese momento sintió lo que el hombre ha sentido por el pecado. Estar lejos de Yahweh. ¿Sí me explico? Solo que a la gente, al estar acostumbrada, le vale. Pero para Yahushua fue lo peor de su vida. Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Imagínese decir eso, si lo dijo pensándolo, decirlo después de haber hecho todo y decir, ok, estoy haciendo esto por Yahweh, estoy haciendo esto por Yahweh. El día anterior le dice, lo hago por tu voluntad, no por la mía, porque yo no quiero. Está en el madero, se están burlando de él y dice, o siente que lo abandona Yahweh. Es como, hey, si al final todo lo hizo por usted y me está abandonando. Que quede claro, por eso considero que él lo dijo para cumplirlo. Pero puede ser que la carne lo haya llevado a ese punto. Entonces, sorprendente cómo ahí Yahushua sintió estar separado de Yahweh, cosa que nunca había sentido en la vida. Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí. Yo siempre conecto esto con Eliyahu, Elishua. Los dos profetas que representan primero y último respectivamente.
Y con Eli, Yahu, Eli, Shua, tenemos Yahu, Shua. Y el poderoso 2 veces. Eli, Eli. Porque el poderoso es primero y último. Se manifestaría 2 veces. ¿Está claro? Entonces es parte de eso lo que se revela aquí. Eli, Eli, lama sabactani. Lama, bueno, sí, es por qué. Ma es qué, ¿verdad? La es por. Entonces, lama sabactani. Dice, poderoso mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Eliyahu llama a este. Esto es particular y esto muestra la prohibición que tenían los fariseos en ese tiempo de mencionar el nombre de Yahweh a través de las primeras 3 letras, que es Yahu. Cuando el nombre Yahweh se pone en un nombre, se ponen solo las primeras 3 letras. El nombre Yahushua no significa Yahu salva, significa Yahweh salva, a pesar de que lo que se pronuncia es Yahu en el nombre. ¿Está claro eso? Entonces, ellos prohibían decir Eliyahu. Por eso decían Eli. Y por eso a Yahushua decir Eli, Eli, ellos dicen, está llamando a Eliyahu. ¿Sí me explico? Porque en el idioma hebreo, Eli, Eli es mi poderoso, mi poderoso. Pero ellos en su cabeza están diciendo, como él dice ser el Mesías, está llamando a Elías, que tiene que venir con el Mesías. Y está diciendo, Elías, Elías, porque me has desamparado, como diciendo, ¿por qué no viniste conmigo a cumplir esto? ¿Sí me explico? Y así lo están viendo ellos. Pero no es eso lo que él está diciendo. Él está diciendo un verso de la escritura que se estaba cumpliendo y ellos no lo notan, más bien lo toman por otro lado. Y eso confirma que se dejaban llevar más por la tradición y los mandamientos de hombres que por la Torá. Porque la Torá dice, primero, que vendría antes que él, como lo hizo Juan el Bautista. Y bueno, dice Salmo 22, Eli, Eli, lama sabactani. Cuando él lo dijo, literalmente debieron decir, uy, mira, lo de Salmo se está cumpliendo. Pero en vez de eso decían, uy, mira, está llamando a Elías según la doctrina que nos enseñan los fariseos. Pensando en la tradición. Y en eso que menciono, la prohibición de decir Eliyahu. Decían Eli, él dice Eli, ellos dicen, Yahushua también tiene esa prohibición al parecer. ¿Sí me explico? Si ellos fueran verdaderamente creyentes en la escritura, conocedores de la escritura, hubiesen dicho es el cumplimiento de Salmos 22.1. Sin embargo, por la tradición, por mandamientos de hombres, lo que dicen es, está llamando a Elías. Entonces, Eli, Eli, lama sabactani, dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. A Elías llama a este. Ponen aquí, por Malaquías 4, 5, 6, los judíos esperaban el retorno del profeta Elías. También se creía que Elías vendría en ayuda de los angustiados. Entonces, como él estaba angustiado y como decía ser el Mesías, dijeron de estar llamando a Elías por eso. Pero no sabían exacto. Hasta Yahushua le dijo a los apóstoles, no cuenten nada de esto hasta que yo resucite. Entonces nadie sabía ahí, solo 3 personas sabían de la transfiguración y sabían que Elías ya había aparecido a su lado. Y solo los 12 discípulos sabían que Juan el Bautista era Elías. No dudo que una que otra persona lo supiese también, pero no lo creía. Entonces dice, a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Vemos en Juan que él dijo, tengo sed. Pero es particular aquí como lo vemos en Mateo. Porque él le está diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Ellos dicen, está llamando a Eliyahu. Y al instante un hombre trae algo para darle calma. ¿Y si ese era Eliyahu? ¿Sí me explico? Trayéndole calma en su angustia. Que Yahweh lo haya mandado como un malaj para hacer esto. Puesto que dice, de inmediato un hombre agarró una esponja y le llevó. Es particular. Al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Que sería, la puso en un hisopo, ¿recuerdan? Y le dio a beber. Como dije, vean qué curioso, aquí no mencionan hiel, solo vinagre. Porque aquí representa la 4ª copa de vino. Agrio porque está en la amargura de su sufrimiento, de su muerte. Entonces le dan vinagre para que termine con la 4ª copa de Pesaj. Entonces aquí está cumpliendo con toda la cena de Pesaj ya finalmente, cumpliendo ser el cordero que paga nuestros pecados, tomando la 4ª copa, un traguito, ¿verdad? Tampoco es como que toda la vinagre, nada más un poquito y ya se cumplió. De hecho, ¿verdad? Es como que la copa se pasaba y cada uno tomaba un sorbo. Tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y le dio a beber.
Dice aquí, vinagre o vino agrio pudo ser un vino corriente que tomaban los soldados y la gente de pocos recursos. Vean esto que sorprendente. Podía ser vino, literalmente vino, pero era tan corriente que lo llamaban vinagre. Confirma que esta era la cuarta copa de Pesaj. Y también, ¿verdad? Ese hombre que le llevó eso corriendo, Yahweh lo habría impulsado a hacer eso para que cumpliera lo último. En ese momento, después de decir, ¿por qué me has desamparado? Ahora sí tiene que tomar para que se acabe. Verso 49. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Eliyahu a librarlo. Y esto siento que me confirma que ese era el punto. Ese hombre representaba a Eliyahu, si no era Eliyahu enviado por Yahweh. Porque ellos ven si son ciegos que dicen, no, déjelo. No lo calmen su angustia mientras llama a Eliyahu para que haga eso. Esperemos a ver si viene Eliyahu. O sea, este hombre está cumpliendo el rol de Eliyahu al llevarle vinagre. Y ellos dicen, no le dé nada que lo calme, para ver si viene Eliyahu a calmarlo. Este hombre cumplió el rol de Eliyahu y ellos siguen de ciegos, sin notarlo. Y le dicen a él más bien que no le dé calma, para ver si Eliyahu se aparece. Para ellos esto era un show. No están pensando en el sufrimiento de un hombre justo en ese madero. Ellos están pensando en, vamos a ver si pasa algo, que se baje, que venga Elías. Entonces, eso no es amor al prójimo, claramente. Por ende estaban rompiendo toda la Torá. Al matar a Mashiach, pues por supuesto, rompen toda la Torá, pero principalmente por no tener amor al prójimo ni amor a Yahweh, que son los dos mandamientos en los cuales cuelga toda la Torá. Deja, veamos si viene Eliyahu a librarlo. Pero Yahushua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó la Ruach. Entonces salió el espíritu de él, después de clamar a gran voz. Como les dije, Yahweh se tuvo que separar, que ahí fue donde dijo, ¿por qué me has desamparado? Para poder morir aquí. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ven que es Mateo el que lo menciona. En otra traducción de Mateo podemos verificar, o sea, por la forma en que lo describen, o si lo vemos en el griego, que se refiere al velo de afuera. Hay un par de traducciones donde eso se puede ver más notable, pero el punto es, estaban viendo a Yahushua morir y en eso vieron el templo que se abrió. Entonces es el velo de afuera, el velo de la entrada al templo. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, mostrando que, o sea, como si fuera un malaj, o si fuera de los cielos que se estaba haciendo esto, abriendo la entrada al templo, abriendo la entrada a Yahweh, por orden celestial, de arriba abajo, se rompe el velo. El velo era gruesísimo. Entonces no era que se iba a romper así porque así. Eso tuvo que haber sido un malaj bien fuerte, rompiendo eso. Un malaj no necesita ser tan fuerte para romperlo, o así, o con una espada, exacto. Pero mi punto es que no fue algo normal en lo absoluto que ese velo se rompiese de esa manera. Entonces fue un milagro que sucedió para mostrar que con la muerte de él se abrió la entrada al templo. Cuando uno, digamos, si uno va a rasgar una tela, obviamente puede hacerlo a la fuerza, pero también puede agarrar una tijera y cortar la tela. Digo esos términos porque, por un lado, un pacto es cortado, recuerdan, en hebreo, se corta un pacto. Y no solo eso, en Daniel 9 vemos que dice que aparecería Mashiach Nagid y sería cortado Mashiach. Y después vendría el Nagid. Entonces esto es como si estuviese representando la manifestación de Mashiach Nagid y está cortando a Mashiach, separando la manifestación en dos, como el velo cortado en dos. Como les digo, en hebreo tenían un nombre diferente, el velo de afuera del velo de adentro, pero en griego viene siendo el mismo nombre, velo. Entonces, por eso la confusión. Pero el hecho de que dice aquí, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, indica que eso sucedió mientras estaban viendo a Yahushua, estaban esperando que bajara Elías, Yahushua muere, tira un grito para morir, y al mismo tiempo oyen algo en el templo y resulta que se rasga el velo. Se rasgó de dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. También las rocas se partieron, como lo que hablamos ahora de la conexión de rocas con humanos, rocas con hijos de Abraham. Se partieron las rocas. La tierra tembló, el enojo de Yahweh hace que tiemble la tierra. Entonces,
tras de que se eclipsa el sol por 3 horas, tiembla, se rompe el velo y las rocas se parten y ni así les da. Es sorprendente. Pero también qué feo para los que sí les dio. Los que en ese momento dijeron, uy, si era, qué mal, he estado aquí horas burlándome. He estado horas diciendo aquí que muera, y cuando se muere, Yahweh se manifiesta de esa manera. Entonces, de fijo, algunos tuvieron que creer en ese momento. Que eso sería como los muchos que van a creer después de la muerte de los 2 testigos. Ya es muy tarde, entonces tienen que morir para poder ser justificados. O sea, no es tarde para la justificación, pero sí es tarde para la salvación. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de apartados que habían dormido se levantaron. Entonces, más de un cementerio vio las tumbas abrirse y salió uno que otro que antes estaba muerto para ir a sus familiares y a sus amigos. ¿Usted se imagina qué sorprendente haber enterrado a alguien un mes atrás y este día lo llega a buscar? Cayó un cuerpo en la tumba de Elishua y se levantó el muerto. Pero estas resurrecciones, como esa que acabas de mencionar, eran como la de Lázaro. Resucitaba como sanarse de una enfermedad, se levanta de la cama, pero más adelante en el futuro, cuando envejece, muere. Eran resurrecciones temporales para representar la resurrección de Yahushua, que es eterna, y es la resurrección de Yahushua la que Él nos promete a nosotros. Pero en este caso sucedió para confirmar que Él es Mashiach. Y esto es un ejemplo, una representación, un microcosmos de lo que va a pasar en la primera resurrección. Cuando el último muere, resucita, días después, resucitan los mártires y reciben cuerpo nuevo los escogidos. ¿Está claro? Entonces, cuando Yahushua resucita, resucitaron varias personas para dar testimonio. Fueron de las tumbas a familiares y amigos para revelarles que Mashiach es el Mesías que bajó al Seol y les dejó venir un rato. Les dejó salir del Seol, prometiendo que nos dejaría salir de la muerte y del pecado eternamente. Dice, después que Él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la apartada ciudad. Vea cómo dice, después de que Él resucitó, salieron de los sepulcros. Puede haber sucedido la misma hora, simplemente después de que Él resucitó, que eso representa como el testigo como se resucita, y unos pocos días después resucitan los mártires del 5º sello y los escogidos reciben el cuerpo. Entonces, y después que Él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la apartada ciudad y aparecieron a muchos. Había muchos testimonios entonces de que los muertos andaban por ahí caminando. Y obviamente estos nunca estuvieron muertos, por eso fue que pudieron salir de la tumba. Estaban muertos físicamente, no espiritualmente, porque en Yahweh no hay muertos, todos están vivos. Y esto querría decir también muy particular que había un montón de tumbas que no se abrieron, porque no todos los judíos eran apartados, como ellos mismos dicen que todos los judíos van a ser resucitados. Aquí vemos que solo unos, los apartados. Esa fue una confirmación de que Yahushua venció la muerte, y por eso algunos que estaban atrapados por la muerte, pero siendo justos, merecían vida, se pudieron levantar e ir a presentarse ante algunas personas. Entonces dice, el centurión y los que estaban con él custodiándolo, el centurión y los que estaban con él custodiando a Yahushua, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron, verdaderamente este era hijo del poderoso. Vean cómo los romanos entendieron antes que los judíos. Sorprendente. Y esto es una muestra de que Yahweh permitió que fueran cegados los Yahudim para que los gentiles pudiesen entrar. Es una muestra. Yahweh trajo misericordia a las naciones a través del error de los Yahudim. Entonces imagínense lo que va a hacer, como dice Pablo, cuando todo se ha restaurado. Si el error, el pecado, la ceguera de los Yahudim trajo misericordia y salvación para las naciones, imagínense lo que va a hacer cuando los Yahudim reciban la vista nuevamente. Vida eterna. Entonces, aquí vemos que el centurión sí entendió, no era tan soberbio como los fariseos, y los soldados que estaban con él también entendieron. El centurión y los que estaban con él custodiando a Yahushua, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron, verdaderamente este era hijo del poderoso. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Yahushua desde Galil, sirviéndolo. Entre ellas estaban Miriam de Magdala,
Miriam, la madre de Jacob y de Yosef, y la madre de los hijos de Zebedeo. La madre de los hijos de Zebedeo. Eran conocidos como los hijos de Zebedeo, por haber dicho la madre de sus hijos, digo. Obviamente era la esposa de Zebedeo, y sus hijos eran Yahuanán y Jacob. Entonces, de aquí las tres Marías. El nombre Miriam, súper común, como podemos ver. Pero el hecho de que él andaba rodeado por tres Miriams, Miriam significa amargura y significa rebelión. Meri, Mará. Y por ende representa que Yahushua vino rodeado de amargura, rodeado de rebelión. En el sentido de que todo el mundo estaba rebelado en contra de su doctrina. Y se podía decir que él era visto como un rebelde por el hecho de que estaba enseñando algo completamente diferente a lo que enseñaban todos. Entonces por eso estaba rodeado de Miriams. Amargura, como el sufrimiento que tuvo que pasar, la amargura de ver que nadie creía, etc. Y la rebelión en la que está el mundo. Y ponía a los demás en amargura. También, sí. Mira, la palabra de Yahweh es dulce al paladar y amarga el vientre. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos. Muchas mujeres. Esto también, ¿verdad?, es clave. No solo hombres. Un montón de mujeres creían en él, lo amaban, lo seguían. Las cuales habían seguido a Yahushua desde Galil, sirviéndolo. Entre ellas estaban Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y de Yosef y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando cayó la noche, llegó un hombre rico. En lo que respecta a los nombres, voy a leer estos nombres rápidamente. Galil representa circuito, que sería como la segunda avenida, cuando vuelve a empezar el circuito del sol de justicia. Y vendrá la amargura de la torre o de la atalaya. La rebelión, la amargura de la atalaya o la torre. La amargura del sustituto o del suplantador, quien será añadido como un regalo. Entonces, estos nombres de las mujeres y el mismo Zebedeo, que está de último, representa la segunda venida, el último, para pasar por sacrificio y poder dar la recompensa a los escogidos. Entonces, circuito desde Galil. El circuito empieza y vendrá la amargura del que viene como la torre atalaya, para pasar amargura en medio de la rebelión, de la apostasía del mundo, y suplantar al poderoso del mundo, viniendo de Yosef, como el que Yahweh añade, para hacer un regalo, como el deseado de las naciones. La madre de los hijos de Zebedeo dice, en cuanto a las otras personas mencionadas, voy a hacer otras notas, ok. Después dice, cuando cayó la noche, al atardecer, es decir, antes de la puesta del sol, hora en que empezó, bueno, para ellos, ¿verdad? Como sabemos, en el calendario verdadero, el día empieza en las 6 de la mañana. Para los judíos, en el calendario lunar, empieza a las 6 de la tarde. Entonces, aquí llegó a las 6 de la tarde. Bueno, todavía no estaba llegando, porque por lo que viene. Y digo eso porque por la ley judía no podían esperarse hasta las 6 de la tarde. Tenían que enterrarlo antitos de las 6. Ya para las 6 tenía que estar enterrado. Entonces esto fue como a las 5 y algo. Que dijeron, hagamos algo ya porque viene la fiesta. En la mente de ellos, según como interpretaban el calendario. Cuando cayó la noche, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado Yosef, que también había sido discípulo de Yahushua. Llamado Yosef, qué curioso. Igual que el antepasado del último. Igual que el nombre de su papá terrenal, de su padrastro, Yosef. Este era un hombre rico, lo cual es particular porque aquí se está por confirmar o cumplir la profecía que él sería agarrado entre ladrones, como entre malhechores, condenado y crucificado en medio de ladrones, pero sería enterrado como un rey entre los ricos. Entonces había sido humillado, todo mal, pero en este momento un hombre rico viene y ofrece su tumba, porque como era discípulo de él, ofreció su propia tumba, su propia cama, por decirlo así, para que acostaran a Yahushua, lo cual representa, una vez más, primero y último. Yosef está dando lo suyo para que sea puesto ahí el cuerpo del Mesías, a quien sigue. Era la tumba de Yosef, pero se convirtió en la tumba de Yahushua. Y esa es la tumba que queda vacía, como el pozo en el que echaron a Yosef, pero que después quedó vacío, porque no estaba muerto. ¿Está claro?
También Yahweh habla en Isaías 52 algo muy posible de que llegue a prosperar al último con la misma magnitud en la cual fue golpeado el primero, y sorprendía por cómo se veía. Así sorprendería al último por lo que Yahweh le daría prosperidad, que principalmente va a ser sabiduría y entendimiento, pero quizás se manifieste también de alguna manera física, de alguna manera, por el hecho de que cuando los maten se van a hacer regalos, se van a repartir sus cosas, igual que se repartieron las cosas de Yahushua aquí, por ejemplo. Y el hombre era rico, Yosef era rico, el que le da la tumba. Representa al último que viene de Yosef, muere por él y se hacen uno. Cuando cayó la noche llegó un hombre rico de Arimatea. Arimatea quiere decir alturas, de Ramá, lugar alto. Entonces, cuando cayó la noche llegó un hombre de las alturas, un hombre rico de las alturas, que sería como el último es rico porque viene de las alturas del Padre, ahí solo hay riqueza, llamado Yosef, a quien el Padre añade, a quien él añade, lo cual iría conectado con lo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? En el circuito, en medio de la amargura, viene la atalaya para pasar por sufrimiento, en medio de la rebelión, como el que el poderoso añade como el regalo para suplantar al poderoso de este mundo, desde las alturas, a quien él añade. Entonces, llegó un hombre rico de Arimatea, de las alturas, llamado, él añadirá, llamado Yosef, que también había sido discípulo de Yahushua. Él añadirá la salvación de Yahweh. El hombre rico de las alturas, él añadirá la salvación de Yahweh, que también se podría decir, él será añadido a Yahushua, se hace uno con Yahushua, o viene como una añadidura a la primer venida, o sea, una segunda venida, una venida extra, una manifestación extra del Padre a través de Yosef. Muchas cosas se pueden decir aquí, estoy tratando de no extenderme demasiado. Que también había sido discípulo de Yahushua. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yahushua. Como decía, fue Pilato y pidió el cuerpo de Yahushua. Eso es como el último pidiendo ser uno con el cuerpo de Mashiach, pidiendo el cuerpo de Yahushua, pidiendo el templo, pidiendo la congregación, los 144,000, otras formas de verlo. Y pidió la carne de Yahushua, pidió, que es interesante, porque si pidió la bazar de Yahushua, es como pidiendo el evangelio de Yahushua, las buenas nuevas. ¿Sí me explico? ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que él murió por nuestros pecados, entregó su carne en el madero, y como tomó el matzah y dijo, esta es mi carne, cómanlo, etc. Entonces, el hecho de que Yosef, de las alturas, el Yosef de las alturas, Arimatea, va y pide la carne de Mashiach Bazar, representa el último, que viene de las alturas, descendiendo de Yosef, y pide las buenas nuevas, la verdadera doctrina a Yahweh, la carne de Mashiach. Este fue a Pilato y pidió la carne de Mashiach, de Yahushua, perdón. Este fue a Pilato y pidió la carne, Bazar, de Yahushua. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo, que se le diera la carne, que se le diera el bazar, que se le dieran las buenas nuevas, como al último que Yahweh, aquí como Pilato, puesto que Pilato era el gobernador. Pilato fue el que ordenó que mataran a Yahushua, pero el plan era de Yahweh. Aquí Pilato está diciendo, denle el cuerpo a él, pero el plan era de Yahweh. Entonces aquí Pilato está funcionando como Yahweh. Y le da al último las buenas nuevas, verdaderas. Le da al último la carne de Mashiach, que también sería como cubre al último del cuerpo de Mashiach. Los hace uno, al primero y al último. Claro, recuerden que el cuerpo de Mashiach es nuestra cobertura, como la ropa. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Yahushua. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Y tomando Yosef el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Lo envolvió en una sábana limpia. Y lo puso, que en lo que respecta al bazar, las buenas nuevas, sería como envolvió la doctrina, en el sentido de guardó la doctrina, guardó la verdad, purificada, una sábana limpia. Lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, una tumba completamente nueva, que lo cual es curioso también, ¿verdad? Obviamente, puesto que es la vida misma muriendo, ¿qué más que novedad que la vida muera? Lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, o sea, era una roca como una montaña, y hizo un hueco como una cueva para poner a Mashiach. Entonces en la peña, siendo Yahushua la peña, él es la piedra.
y la puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Curioso lo de una piedra rodando. Recuerdan que la muerte es representada por una rueda, como las lentejas. Estaban allí Miriam de Magdala y la otra Miriam, sentadas delante del sepulcro. Son las dos Miriam del verso anterior, ¿verdad? El 56, donde dice Miriam de Magdala y Miriam la madre de Jacob y de Yosef. Estaban allí Miriam de Magdala y la otra Miriam. La otra Miriam que mencioné ahora, porque dije 3 Miriams, es obviamente su mamá, ¿verdad? Estaban allí Miriam de Magdala y la otra Miriam, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales Cohanim y los fariseos ante Pilato. Entonces, vean cómo dice al día siguiente, que es después de la preparación, o sea, el día 15. Ok, entre paréntesis pone que era la víspera del Shabbat. Ok, pero se refiere a víspera de Shabbat de fiesta, no de Shabbat de semana, sino víspera de fiesta, que es después de la preparación. ¿Se acuerdan que Yahweh dijo que el 14 sería Pesach, el 15 Matzot, pero que se daría lo de Pesach entre la tarde del 14 y el 15? Aquí estamos en la tarde del 15. Ya se acaba esa tarde, ¿verdad? Se acabó porque ahora está diciendo el día siguiente. Entonces está refiriéndose, en ese caso sería ya 16. Lo cual es particular también porque aquí dice cuando cayó la noche, y después más adelante dice al día siguiente. Pero en el calendario lunar la noche es el inicio del día, por ende cuando cayó la noche sería el día siguiente. Sin embargo, si nos está diciendo que hay un día siguiente después de esa noche, quiere decir que esa noche es parte del día anterior. ¿Sí está claro? Espero. Al día siguiente, que es después de la preparación, haría en realidad alusión a Shabbat, por eso ahí pusieron Erev Shabbat, porque se refiere no a la preparación. O sea, voy a leer más para tener el contexto entero, pero parece ser, por el comentario que aparece aquí, que no se refiere a la preparación para Pesach, no se refiere, porque, y eso sí fue una confusión que se me hizo, no se refiere a la preparación de la fiesta, se refiere a la preparación del Shabbat. Y el día de preparación del Shabbat es el día anterior, viernes. Entonces sería como, se estaban preparando más bien por si resucitaba. Como él dijo que resucitaría 3 días después, al día siguiente, que es después de la preparación. Sí, por la forma en que está escrito, más bien, es que el comentario fue el que me terminó de confundir al parecer. Por la forma en que está escrito, me parece que se refiere a la preparación de la fiesta, no a la preparación de Shabbat. Porque el comentario dice que era la preparación de Shabbat, pero no me suena. O sea, no tiene sentido en realidad. Pero es un Shabbat Shabbatón, es el Shabbat de Shabbat, pero en el sentido de que recuerden que las fiestas son Shabbats. O sea, la fiesta es llamada Shabbat. Ajá. Entonces por eso es que se da la confusión en comentarios. Entonces, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales Cohanim y los fariseos ante Pilato. Entonces al día siguiente de que ya lo habían matado, ¿verdad? Se reúnen porque dicen, este hombre dijo que va a resucitar, necesitamos hacer algo para que no suceda, o para que no puedan engañar a todo el mundo diciendo que sucedió. Entonces lo hacen inmediatamente al día siguiente, que obviamente, como ya hablamos ahora, en el calendario era un poco diferente por 12 horas. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales Cohanim y los fariseos ante Pilato, y le dijeron, soberano, nos acordamos que aquel mentiroso, estando en vida, dijo, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Vean eso, entonces era el primer día de los 3. Porque están diciendo hasta el 3er día. Entonces el primer día que habría estado ahí, porque ya había pasado una noche, 3 días y 3 noches, ya había pasado la noche anterior. Pero cuando va a empezar el primer día de esos 3, le piden a Pilato que encierre todo. Entonces sí, fue el 16, como estábamos diciendo, porque sería 16, 17 y 18 que querían mantenerlo cerrado. Jueves, viernes, sábado. ¿Está claro? Lo mataron un miércoles. Lo crucificaron un miércoles, que es el 4º día de la semana, como el sol fue hecho un miércoles, y a las 3 de la tarde fue que sucedió lo que vimos ahora, de que murió. Entre las 3 y las 6 lo enterraron. Entonces la noche de las 6 a las 6 del miércoles, eso habría sido la primera noche. Después vino un día, vino una noche, día. Entonces 3 días y 3 noches.
En este caso, 3 noches y 3 días, se podría decir. Entonces dice, después de 3 días resucitaré, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vayan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Vean cómo ellos ya tenían la idea desde antes. Por eso fue lo que terminaron pagando para que se dijese después. Dice, no sea que vayan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el último engaño peor que el primero. Entonces ellos mismos estaban con miedo de que los discípulos, según ellos, ¿verdad?, dijeran esto, y por ende fuera mayor el engaño de resurrección que el engaño anterior de que era el Mesías. Aquí el punto es, como de fijo esto los judíos lo dicen todavía, ¿verdad? Y así está escrito también. Los judíos hoy en día piensan que, porque así se les enseñó, que se robaron el cuerpo, y por ende toda la religión cristiana de 2000 años ha sido todo basado en una mentira, lo cual no tiene sentido. Algo tan gigante, tan drástico, un cambio tan grande que ha llegado a ser la base de un montón de cosas de esta sociedad, y todo empezó con una mentira. Obviamente el cristianismo no es la verdadera doctrina, pero al menos creen que el Mesías ya vino y murió y resucitó. Entonces, y será el último engaño peor que el primero. Vean qué curioso también. Será el último peor que el primero. Profetizaron. Para ellos el último va a ser peor que el primero. Y lo que va a convertirse eso para ellos va a ser peor el castigo, porque van a acumular matar al primero con matar al último. Entonces va a ser todavía peor el último que el primero. ¿Sí me explico? El castigo que merecen y también la forma en que le van a ver, etc. Y será el último engaño peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Así como ustedes guardan la letra, guardan la Torá, vaya y guárdenlo a él. Por eso se les escapó. Porque todo se les escapa, todas las profecías se les escaparon, se les escapó Mashiach. Entonces, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces aseguraron, pusieron guardias alrededor, sellaron la piedra, que no había forma de que nadie pudiera sacar el cuerpo de ahí sin que se dieran cuenta. Punto. Ahí termina el capítulo. Lo dejaron encerrado con un sello, ¿verdad? Como el libro de los 7 sellos, sellando la piedra y poniendo la guardia. Por último, algo que más quería decir, y será este último engaño peor que el primero. A que, ¿recuerdan cuando más adelante en Hechos vemos que los discípulos andaban predicando y el líder de los judíos les dijo algo que fue profético también? Si ustedes están peleando contra Yahweh, no va a haber forma de que ganen. Pero si esto es otro falso Mesías, en unos días va a desaparecer, como ha pasado con todos los falsos Mesías del pasado. Despreocúpense, sigan en lo suyo. El hecho de que hasta hoy en día estamos hablando de Yahushua y todo lo demás que eso significa, eso indica que él dijo la verdad. Estaban peleando contra Yahweh y por eso no le pudieron vencer, y por eso aquí estamos. Pero ahí siguen los judíos intentándolo. Es sorprendente. Por eso dijo Yahweh que tienen cabeza de piedra, dura cerviz, y por eso el último viene peor que el primero, porque viene con frente como un shamir. ¿Recuerdan? El shamir, para romper las piedras. Exacto. Sí, para ellos van a ver al último como un engaño y van a decir, este es peor que el anterior. O sea, van a decir, el anterior se podía creer un poquitito. ¿Por qué? Porque Yahushua vino y cumplió la letra de la Torá. Entonces ellos van a decir, este por lo menos creeríamos por eso. El otro va a venir como Paulus. Y ellos, los judíos, ven a Paulus como el que empezó el cristianismo. Los judíos ven a Paulus como el que originó el cristianismo, no a Yahushua, no al Mesías. Porque Paulus fue el que explicó las buenas nuevas correctamente. Paulus fue el que fue en profundidad en la Torá y explicó lo que dice el espíritu de la Torá por encima de la letra. Y por eso ellos ven a Paulus como este hereje que hizo todo peor que el primero. Por eso Pablo representa al último, lo van a ver como peor, porque dice, bueno, y vieras cómo lo interpretan, horroroso como lo interpretan. Según ellos, Pablo dijo que la ley no la cumplimos porque no se puede cumplir. Y no es eso lo que dice Pablo. La ley se cumple según la verdadera forma de cumplirla,
no según lo que nos habían dicho, porque así es imposible. Pocas palabras, pero es más allá. Dice aquí, cuando se dice que el sol se oscureció, es que hubo un eclipse total de sol y un terremoto, igual como el evento que sucederá en Apocalipsis, pero en gran escala. Exacto, Harold. De hecho, eso olvidé decirlo ahora. Vean que con Yahushua, Yahushua murió, bueno, hubo eclipse, murió, temblor. En Apocalipsis 11 vemos que los dos testigos resucitan, tiembla, y bueno, lo de oscurecerse se da una oscuridad, pero en otro momento, no exactamente ahí. Se da un temblor cuando resucitan. Con Yahushua se dio un temblor cuando murió. Y una vez más vemos lo que menciono del espejo, que en el reflejo se ve al revés, como cruzándose, lo que decía ahora de la voluntad permisiva con la perfecta. Entonces, sí, hay una conexión de la muerte de Yahushua, tembló, la resurrección de los dos testigos, tiembla. En las plagas que los dos testigos predican, se oscurece el sol también, pero no exactamente en ese día, al menos no que lo menciona el Apocalipsis.